Hola, bienvenidos nuevamente al curso de fotografía con teléfono móvil. Mi nombre es Carlos Martínez y vamos a continuar desarrollando los diferentes temas que tienen que ver con este curso. En este caso vamos a continuar con el módulo 3, que tiene que ver con la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO de nuestra cámara. Vamos a continuar y vamos a definir qué es velocidad de obturación. Básicamente, la velocidad de obturación se refiere al tiempo durante el cual el obturador de la cámara permanece abierto y permite que la luz ingrese al sensor para crear una imagen. Vamos a ver. En la clase pasada hablábamos de la profundidad de campo y decíamos que uno de los elementos que incluye el triángulo de exposición es la apertura del diafragma, y decíamos que la apertura del diafragma trabaja como el iris de nuestro ojo. En este caso, la velocidad de obturación trabaja con unas pestañas dentro de la cámara, obviamente, el cual, dependiendo del tiempo que nosotros le seleccionemos, las pestañas van a estar permanentemente abiertas o se van a cerrar de manera rápida. Esto quiere decir que la velocidad de obturación se mide, o vamos a decirlo así, la velocidad de obturación nos va a permitir básicamente capturar la cierta cantidad de luz dependiendo del tiempo que nosotros lo dejemos obturando. Y vamos a ver cómo podemos evaluar cuál es una velocidad baja o una velocidad rápida. En esta imagen que podemos ver en pantalla, vemos que la velocidad de obturación se mide en fracciones de segundo. Si ustedes pueden ver, al lado izquierdo vemos 1 pleca 10 y al lado derecho vemos 1 pleca 1000, ¿verdad? En este caso, el 1 sobre 10 quiere decir que es una velocidad de obturación lenta o larga. Luego vamos a ir dando más ejemplos para que ustedes puedan comprender de mejor manera esto lo que les estoy mencionando. Vamos a ver. Cuando nosotros utilizamos velocidades de obturación bajas o largas, le estamos permitiendo que el obturador de nuestra cámara permanezca básicamente 10 fracciones de segundo abierto. Eso quiere decir que va a dejar ingresar luz al sensor por un periodo largo, ¿verdad? Si nosotros le colocamos, caso contrario, una velocidad rápida, como lo podemos ver del lado derecho, 1 sobre 1000, esa apertura o esa velocidad de obturación, perdón, va a ser tan rápida que básicamente no va a dejar de ingresar tanta luz al sensor. ¿Qué va a implicar esto? ¿O qué variables podemos encontrar cuando nosotros utilizamos velocidades bajas o velocidades rápidas? Aparte de que va a ayudarnos a controlar la exposición, ya que una velocidad baja va a permitir mayor ingreso de luz al sensor, en caso contrario, una velocidad alta no va a permitir que ingrese tanta luz al sensor. Entonces, eso quiere decir que entre más velocidad o una velocidad más rápida, menos luz va a ingresar al sensor. Y caso contrario, una velocidad baja va a ingresar mucho más luz. Pero aparte de eso, también influye en otro, digámoslo así, en otro elemento dentro de la fotografía, que es el congelar el movimiento del sujeto o objeto que vamos a fotografiar. Pongámoslo así. Nosotros vemos este esquema, vemos que a una velocidad lenta, o sea, a 1 sobre 10, vemos cómo se barre el movimiento de la persona que va corriendo. Pero a medida que vayamos aumentando la velocidad o vayamos haciendo que la velocidad sea más rápida, vemos cómo logra congelar ese movimiento y dejarlo prácticamente estático, ¿verdad? Independientemente de la velocidad. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta a la hora de utilizar una velocidad de obturación? Primeramente, vamos a tener que tomar en cuenta qué objetivo vamos a fotografiar. Si el objetivo va a estar estático o va a estar en movimiento. Ya que si el objetivo, digamos, la persona o el objeto que vayamos a nosotros a fotografiar se está en movimiento, eso quiere decir que nosotros no podemos utilizar velocidades de obturación lentas, ¿verdad? Como por ejemplo 1 sobre 10, 1 sobre 60, 1 sobre 80. A partir de 1 sobre 100
nosotros podemos empezar ya a lograr capturar o congelar ese movimiento. Esto va a depender, obviamente, de la velocidad del movimiento que realice el objeto o sujeto que estemos fotografiando. Como por ejemplo, si el sujeto va caminando, yo perfectamente puedo utilizar una velocidad de 1/100 para congelar ese movimiento que la persona va realizando a la hora de caminar. Pero si esa misma persona empieza a trotar o empieza a correr, esa velocidad yo la tengo que ir aumentando, ya que ese movimiento va a ser mucho más rápido del sujeto que voy a estar fotografiando, así que voy a tener que aumentar esa velocidad. Pero ¿qué va a implicar que yo incremente esa velocidad? Que a la hora de fotografiar y realizar la exposición de mi fotografía, como hablábamos en el curso anterior, va a ingresar menos luz y probablemente la fotografía me va a quedar subexpuesta. Entonces, hay que tener en cuenta esos dos valores o esos dos temas bien importantes a la hora de velocidad, a la hora de utilizar la velocidad de obturación de nuestra cámara, ya que por una parte nos va a permitir controlar la cantidad de luz que ingrese al sensor, como se lo mencionaba antes. Si utilizamos una velocidad lenta va a ingresar mucho más a que utilicemos una velocidad rápida que va a ingresar mucho menos, ya que la velocidad que se obtura va a ser mucho más rápido, las cortinas van a cerrar mucho más rápido. Pero aparte de eso, del control de la luz o del control de la exposición, también nos va a permitir congelar el movimiento del sujeto objeto que vayamos a fotografiar. Tengan en cuenta que si el sujeto aumenta la velocidad de su movimiento o empieza a correr o vamos a fotografiar un carro a unos 100 kilómetros por hora, la velocidad de obturación tiene que ser acorde a la velocidad del movimiento del sujeto. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo logro congelar una persona que va corriendo con una velocidad de 1/1000 o 1/600, no va a ser lo mismo que yo quiera congelar con esa misma velocidad un carro que vaya a 100 kilómetros por hora, por decirlo así. Obviamente voy a tener que subir o aumentar esa velocidad inicial, digámoslo que por 3 o por 4, dependiendo de la velocidad que tenga el sujeto objeto de fotografía. Así que a la hora de ustedes controlar el triángulo de exposición, y eso lo vamos a ver posteriormente en el video también, tienen que tener en cuenta si el sujeto va a estar en movimiento, si el sujeto va a empezar a correr, si el sujeto va a estar caminando, etcétera, etcétera. Ya que partiendo de ahí, yo voy a tener un punto de partida, por decirlo así. Por ejemplo, si yo veo que el sujeto va a caminar, yo puedo iniciar colocando una velocidad de obturación de 1/100, porque sé que esta velocidad de obturación me va a permitir a mí congelar el movimiento del sujeto que voy a fotografiar y lograr tener una exposición correcta, ¿verdad? Pero aparte de esto, hay que tener también en cuenta otro elemento con la velocidad de obturación. Ya tenemos dos elementos. Uno es el control de la exposición, puede entrar más luz o menos luz. Dos es el congelar el movimiento, ya sea un movimiento muy rápido o medianamente rápido. Y como tercer elemento también tenemos el tema de la tripidación, ¿no? Creo que ustedes han escuchado este término, que significa que cuando nosotros estamos utilizando velocidades de obturación muy lentas, como por ejemplo 1/80, 1/60 y hacia abajo, vamos a tener un efecto que a la hora de tomar la fotografía, ya sea con una cámara profesional o con nuestro teléfono celular, cierto movimiento a la cámara, que eso va a tener una afectación en la calidad de la imagen, en la nitidez de la imagen. Entonces, si yo utilizo velocidades bajas, lo recomendable es que si yo bajo la velocidad de 1/100 hacia abajo, utilizar trípode a la hora de tomar fotografía. Ya que si yo realizo una fotografía, por decirlo así, a mano alzada, sosteniendo mi teléfono, para tomar una fotografía con velocidades bajas, lo que puede pasar es que puedo tener la mejor exposición, el sujeto puede estar prácticamente estático sin moverse, pero yo a la hora de apretar el botón puedo hacer cierto movimiento a la cámara o al teléfono que esa velocidad de obturación lo va a capturar. Y lo que va a lograr hacer o lo que vamos a ver en esta fotografía
va a ser como quizás la primera imagen que vemos al lado izquierdo, que podría ser similar a esto. Se va a ver un movimiento en la fotografía que no se va a ver nítida la persona o el objeto que estamos fotografiando. Entonces tienen que tener en cuenta estos tres elementos a la hora de elegir qué velocidad de obturación se va a utilizar a la hora de tomar fotografía. ¿Qué lo va a determinar? Si el sujeto a fotografiar está en movimiento, está estático, ¿qué más? La calidad de luz o la cantidad de luz que tenemos en el área que vayamos a fotografiar, y aparte también tener en cuenta que si vamos a utilizar velocidades bajas o velocidades lentas, pues utilicemos trípode para evitar una trepidación en nuestra fotografía. Otra cosa que hay que recordar, que a velocidades lentas, mayor cantidad de luz ingresa al sensor, y a velocidades rápidas, menos cantidad de luz ingresa al sensor. Recuerden que el tema de exposición son tres elementos: la apertura del diafragma, la velocidad de obturación y el ISO. En el caso de los teléfonos móviles, pues el diafragma, como lo decíamos antes, el teléfono móvil ya lo trae fijo, entonces no tenemos mayor control de la apertura del diafragma. Entonces, a la hora de exponer con nuestro teléfono móvil, solo lo vamos a poder hacer con la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO, que posteriormente vamos a ver qué es la sensibilidad ISO. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de fotografía con velocidades rápidas. Porque como ustedes pueden ver, esta fotografía pues se ha hecho unas personas que básicamente van corriendo. Se podría decir que van realizando velocidades o movimientos muy rápidos, que yo a la hora de fotografiar, yo sé que yo no voy a poder congelar ese movimiento, no voy a poder ver ese gesto que realizan la persona, el sujeto, no lo voy a poder congelar si utilizo velocidades bajas. Entonces, partiendo de allí, yo sé que voy a tener que utilizar velocidades rápidas a la hora de ver una persona o un objeto que va moviéndose o que va corriendo, o independientemente va un carro, etc. Entonces hay que tener en cuenta. Otro tipo de fotografía que también podemos lograr teniendo o colocando una velocidad de obturación rápida, pues son estas famosas fotografías de splash, o a las gotas, o a las lluvias, etcétera, etcétera. Cualquier movimiento que nosotros veamos, lo podemos congelar utilizando una velocidad de obturación rápida. Como ustedes pueden ver, cuando nosotros congelamos un movimiento se le llama o se le dice velocidades de obturación cortas o rápidas, ¿verdad? Ya que el movimiento o la entrada de luz que hace el obturador es corto o rápido, ¿verdad? Caso contrario, cuando estamos realizando fotografías con velocidades de obturación largas o lentas. Eso quiere decir que el obturador permanece por cierto tiempo o por el tiempo determinado que nosotros le hemos colocado a la cámara abierto y dejando ingresar la suficiente luz que necesita nuestra imagen. Pero eso implica también que a la hora de utilizar velocidades largas o lentas podemos tener este efecto de barrido de movimiento. Obviamente estamos viendo el mismo ejemplo de la primera, que son personas corriendo, pero en esta ocasión estamos utilizando velocidades de obturación muy bajas. Podría ser como por ejemplo una velocidad de obturación de 1/80, 1/60, 1/40. De hecho podemos realizar velocidades de obturación hasta de 3 segundos, que prácticamente el obturador va a permanecer prácticamente abierto por 3 segundos. Pero eso implica que no se va a tener que mover ni tocar esa cámara por 3 segundos. Ni el sujeto ni la cámara se va a tener que mover. Si no, vamos a tener este efecto de movimiento o de trepidación. Pero como se les mencionaba al principio del curso, básicamente la fotografía es arte, y el arte es digámoslo, interno, es de cada persona. Nosotros también podemos realizar fotografías utilizando velocidades de obturación largas o lentas para realizar una fotografía, digámoslo, artística. Esta es una fotografía hecha a una carretera y básicamente esos destellos de luces que ustedes ven sobre la carretera son carros, pero como se utilizó una velocidad de obturación lenta, solo vemos el destello de la luz. El carro básicamente se desaparece y logramos tener una fotografía visualmente atractiva y
podría decirse también que fuera de lo común, ¿verdad? Es básicamente lo que se busca en la fotografía, mostrar imágenes de cosas comunes de forma artística y diferente, como lo ve el ojo del fotógrafo. Y por eso es recomendable o se recomienda poder utilizar nuestros dispositivos fotográficos de manera manual. En el video vamos a conocer un poquito más sobre este tema, pero lo importante es eso. Lo necesario que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de utilizar la velocidad de obturación son los tres elementos que les he mencionado antes. Básicamente el control de la exposición, congelar movimiento o barrer movimiento, y también tener en cuenta la tripidación. A la hora de utilizar velocidades bajas, utilizar trípodes para evitar un leve movimiento que nos pueda arruinar o afectar la imagen que estamos realizando. Vamos a ver. Entonces, básicamente, en resumen, la velocidad de obturación permite controlar tanto la exposición de nuestra imagen y también el movimiento del sujeto o objeto. Si el sujeto o objeto está estático, sin ningún movimiento, no está moviendo ni la boca, ni las manos, ni nada, podemos utilizar podemos utilizar velocidad de obturación lentas, dependiendo la cantidad de luz que tengamos en escena y dependiendo la necesidad o lo que nosotros querramos como fotógrafos a la hora de realizar esa imagen. Pero si el sujeto está en movimiento, está interactuando, está moviendo sus manos o está realizando alguna acción, lo mejor es utilizar velocidades de obturación rápidas para poder congelar ese movimiento y no tener el barrido de movimiento que a veces logramos ver, y en este ejemplo pues queda más que obvio, ¿verdad? Ese barrido no tenemos detalle, no tenemos contraste, no tenemos básicamente nada. Solo vemos una persona que va corriendo y que no tenemos nitidez en la imagen. Hay que tener en cuenta esos tres elementos a la hora de utilizar la velocidad de obturación. Vamos a continuar con la sensibilidad, que es otro elemento esencial o de los tres principales elementos para controlar la exposición de nuestra fotografía. Recordemos el triángulo de exposición, que es bien importante. Ese triángulo de exposición es recíproco, por decirlo así. Si yo le quito a alguien, se lo tengo que dar por otro lado. Y ya lo vamos a ir entendiendo a la hora de ver el video. Pero, ¿qué es sensibilidad ISO? Básicamente, la sensibilidad ISO es la sensibilidad a la luz que tiene el sensor de nuestra cámara. O sea, es qué tan sensible es el sensor de nuestra cámara. Básicamente, es una medida o una capacidad del sensor de nuestra cámara para capturar la luz. Al ajustar el ISO nos permite controlar la cantidad de luz, puede ser más o menos, así como la velocidad de obturación, ¿verdad? Si ustedes pueden ver los tres elementos que forman el triángulo de exposición, todos nos pueden afectar la cantidad de luz que ingresa al sensor de nuestra cámara. Y recordemos que una fotografía es escribir con luz, o sea, lo principal de una fotografía es la cantidad de luz que ingresa. Así que con estos tres elementos controlamos esa cantidad, y básicamente la sensibilidad ISO se utiliza o se recomienda utilizar si en dado caso no logramos exponer bien con los otros dos parámetros. Y ya les voy a explicar por qué. Vamos a ver, y lo podemos ver en esta imagen. La sensibilidad ISO básicamente lo encontramos en nuestro dispositivo, ya sea cámara profesional o en este caso la cámara de nuestro teléfono móvil, y lo vamos a encontrar desde algunos dispositivos permiten tener ISO de ISO 50, y otros dispositivos el menos ISO es un ISO 100, ¿verdad? Y como vemos en este ejemplo, en esta imagen, vemos 4 tipos de ISO o 4 intensidad de ISO. Tenemos ISO 100, ISO 400, ISO 800 e ISO 1600. Obviamente, ¿por qué se recomienda utilizar el ISO como última alternativa para lograr esa exposición correcta?
de nuestra imagen, porque a más ISO o a un número mayor de ISO, obviamente va a tener mayor ingreso de luz o la imagen va a tener más luz, pero va a tener esta afectación que podemos ver en esta imagen. Si nosotros logramos ver esos puntos, en el ejemplo de ISO 1600, vemos unos puntitos blancos y a veces son unos puntos de colores, que a eso se le llama ruido digital. ¿Y qué lo provoca? Pues básicamente lo provoca el ISO, ¿verdad? Entonces, por eso es que se recomienda que, uno, utilizar el ISO como última medida para lograr la exposición correcta, y dos, utilizar un ISO no tan alto, ¿verdad? Si en dado caso nosotros ya ajustamos, en el caso de los teléfonos, ajustamos una velocidad de obturación que adecuada a las condiciones de la fotografía o adecuada al momento de la fotografía, pero aún así vemos que no tiene una exposición correcta, pues vamos a tener que utilizar el ISO, vamos a tener que elevar el ISO, pero teniendo en cuenta que entre ISO más alto, mayor ruido digital vamos a tener en la fotografía. Entonces, por lo cual, si vamos a utilizar ISO, pues se recomienda utilizar ISOs entre ISO 400, ISO 600, dependiendo también el sistema o la tecnología de nuestro dispositivo fotográfico, ya sea un teléfono móvil o ya sea una cámara fotográfica profesional. Entonces, hay dispositivos que permiten utilizar ISO mayores o ISO más altos sin afectar el ruido digital o sin visualizar ruido digital en nuestra fotografía. En cambio, hay otros dispositivos que no permiten utilizar ISOs tan altos que, digámoslo así, si llegamos a utilizar un ISO 600, muy probablemente un dispositivo de media gama o un teléfono celular de gama baja, pues muy probablemente empecemos a notar el ruido digital en nuestra fotografía y, por ende, vamos a perder calidad, vamos a perder nitidez y visualmente esa fotografía no nos va a llamar la atención y no vamos a lograr ese objetivo, que es transmitir el mensaje o transmitir lo que nosotros querramos a través de la fotografía. Entonces, vamos a pasar, ya que ahora conocemos la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO, que son partes o son elementos fundamentales del triángulo de exposición dentro de la fotografía, vamos a pasar a ver el video para comprender mejor este tema. Vamos a ver cómo se utiliza o cómo es la reciprocidad de estos elementos entre sí. Si yo aumento la velocidad de obturación, por ende, la fotografía se me va a subexponer o se me va a hacer más oscura, y por lo cual voy a tener que subir el ISO para compensar la velocidad de obturación rápida que hice por el otro lado, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar al video, vamos a verlo y vamos a comprender de una mejor manera. Así que pasamos al video. Ok, en este video vamos a hablar más sobre la sensibilidad ISO, que básicamente se refiere a la sensibilidad de la luz que tiene el sensor de nuestra cámara. ¿Qué es la sensibilidad de la luz? Pues cuando nosotros estamos en cierto lugar, vamos a verlo de manera práctica. Para utilizar también o tener el control del valor ISO en nuestra fotografía, vamos a tener que también usar la opción de fotografía profesional, o el modo pro de nuestro teléfono celular, o el modo manual, o el modo profesional. Eso va a depender de cada teléfono, pero nos vamos a ir al modo pro, casi en el caso mío, y podemos ver que ahorita nos da los diferentes parámetros que podemos hacer control. Está el balance de blanco, el enfoque, la velocidad de obturación y el ISO, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a hablar del tema de ISO. ¿Qué pasa acá? Digamos que yo, como les mencionaba en el video de la velocidad de obturación, cuando nosotros estamos fotografiando a mano alzada o con el teléfono en mano, lo ideal no es bajar la velocidad de obturación a menos de 1 sobre 100, ya que a menos de 1 sobre 100 pues probablemente afectemos o en otras palabras pues arruinemos la fotografía, ya que causa un efecto que se llama trepidación.
entonces nos quita calidad, nitidez en la fotografía. Entonces digamos que yo necesito fotografiar a mano alzada y no puedo bajarme la velocidad a menos de 1/100 o 1/125, y en este caso voy a utilizar 1/125. ¿Qué puedo hacer acá? Recordemos el tema de la exposición, que decían que tenemos los 3 valores para poder controlar la exposición de nuestra fotografía. Por una parte tenemos la apertura del diafragma, que en el caso de los teléfonos celulares ya lo trae fija, en ese caso no podemos tener control, y las otras dos son la velocidad de obturación y el ISO. La velocidad de obturación la vamos a dejar a 1/125 porque yo estoy haciendo una fotografía a mano alzada y no quiero generar una trepidación en mi fotografía y que se estropee mi fotografía. Así que en este caso vamos a dejar la velocidad 1/125 y lo que vamos a hacer es darle la cantidad de luz que necesita la fotografía para estar bien expuesta a través del ISO, ¿verdad? Mientras más ISO, como dice la teoría, mayor cantidad de luz o más sensible a la luz se hace el sensor de nuestra cámara. Pero otra de las afectaciones que hay que tener en cuenta es que entre mayor número ISO, mayor ruido digital ocasiona en nuestra fotografía. En este caso voy a dejar con un ISO bajo, para mí es una exposición correcta, a un ISO 160, y en este caso pues no va a ocasionar tanto ruido digital en mi fotografía. Pero vamos a hacer la fotografía con este ISO y con esta velocidad de obturación. Vamos a tratar de enfocar, en este caso vamos a enfocar de manera general, ya que me interesa tener una fotografía bien enfocada. Okay, vamos a hacer la fotografía a una velocidad de 125 y a un ISO de 160. Y vean cómo nos sale la exposición utilizando una velocidad correcta para hacer fotografía a mano alzada, ya que no me interesa congelar ningún movimiento, sino que me interesa nada más tener una buena exposición. Vamos a diferenciar a una fotografía con ISO bajo a una fotografía con ISO alto. Como dice la teoría, entre mayor número o mayor es el número de ISO, de la sensibilidad ISO de nuestra cámara del teléfono, mayor ruido digital vamos a notar en nuestra fotografía. Ahora vamos a subir el número ISO, vamos a utilizar un ISO 3200. Vean cómo se ha sobreexpuesta la fotografía porque tiene demasiada cantidad de luz. En este caso vamos a aumentar la velocidad para reducir o para exponer de una manera correcta nuestra fotografía. Vamos a tratar la manera que quede de la misma exposición a la anterior. Vamos a tratar de enfocar. Yo creo que por ahí estamos bien. Ahí, no. Ahí estamos bien, y vamos a hacer la fotografía para poder ver la diferencia de ambas. Hemos aumentado la velocidad a 1/1250 y el ISO lo estamos utilizando a 3200. Un ISO demasiado elevado, un ISO demasiado grande, un número ISO, perdón, demasiado grande para una fotografía. Pero vean el efecto negativo que ocasiona un ISO demasiado alto. Vamos a ver. En este caso vemos una exposición a la anterior muy similar, ¿verdad? Vean, es muy similar la exposición, pero ¿cuáles son los cambios que podemos notar? Uno es que las gotas están bien congeladas, pero vean la calidad de imagen que tenemos. Vean cómo se pierde nitidez en la imagen y nos ocasiona cierta cantidad de ruido digital que no nos permite tener esa calidad de imagen que nos permite un ISO bajo. Vamos a acercarnos con el ISO bajo y vean la nitidez o la calidad de imagen que nos da o los detalles que nos brinda utilizando un ISO bajo. Entonces tienen que tener en cuenta esas dos variaciones, tanto la cantidad de ruido que va a ocasionar un ISO muy alto y la cantidad de luz que va a dar a la fotografía el número ISO que se va a utilizar, ¿verdad? Así que les aconsejo pensar a practicar utilizando estos parámetros, utilizando su cámara de fotografía móvil de manera manual para poder realizar diferentes fotografías, ¿verdad? Tanto congelando movimiento,
barriendo movimiento, etcétera, etcétera, y utilizando el ISO, pues obviamente para lograr esta exposición correcta. Hay que tener en cuenta siempre que el ISO es una de las, digámoslo así, como la última opción que podemos optar nosotros para lograr una exposición correcta, ¿verdad? Así que les dejo con esa recomendación y continuamos con la clase. Una vez hemos visto el video, creo que podemos comprender un poquito más este tema de exposición utilizando la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. Siempre tengan en cuenta que estos elementos los vamos a tener, o este control de estos elementos de exposición, los vamos a tener en el apartado de la cámara profesional de nuestro dispositivo. No lo vamos a encontrar en el modo retrato ni en el modo automático de nuestro dispositivo. Si nosotros queremos contener el control de estos elementos o de la exposición de la fotografía, pues nos vamos a tener que ir al apartado o al modo profesional de nuestra cámara celular, o nuestra cámara fotográfica del teléfono celular, para poder tener estos controles. Si no, básicamente el teléfono va a decidir si subir el ISO, si bajar la velocidad, independientemente de la necesidad, como nosotros fotógrafos vayamos a tener en el momento. ¿Qué quiero decir? Pues el teléfono no va a saber si la persona va corriendo o está sin moverse para saber qué tipo de velocidad utilizar, sino que el teléfono celular, a la hora de utilizar un modo automático, simplemente el teléfono celular, su prioridad es tener una buena exposición. Y no importa si sube el ISO más de la cuenta, si tiene una velocidad baja. Entonces lo recomendable es jugar con estos tres elementos y empezar a, por decirlo así, a travesear nuestro teléfono celular para ir comprendiendo mejor estos temas que hemos visto en este módulo. Así que los invito para que empiecen a practicar. Recuerden, la práctica es el maestro, así que una vez que ya hemos comprendido estos temas, lo importante es ponerlo en la práctica. Así que los invito a utilizar el modo manual de su teléfono celular para poder tener control de estos elementos y verán qué imágenes van a poder realizar ustedes según las necesidades y según lo que ustedes quieran transmitir, ¿verdad? Así que a continuación vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, así que espero espero que ustedes participen con esta sección. Así que damos paso a sus preguntas para yo poderlas responder. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos al módulo 3 del curso básico de fotografía con celular. Esta tarde tenemos a Carlos con nosotros para que dé respuesta a las preguntas que nos han dejado en el chat. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Dios, Carlos, aquí terminando este módulo. Voy a pasar a leerle las preguntas que nos han dejado este día en el chat. Perfecto. Nos dice don Rigoberto Quintanilla, buenas tardes. Ana Orellana nos dice, ¿usted recomienda descargar alguna aplicación para mejorar las opciones de velocidad que da mi celular? Si es así, ¿nos puede recomendar algunas? Bueno, en este caso, las opciones de velocidad las trae predeterminadas todos los teléfonos móviles. Normalmente siempre traen velocidades que comúnmente se utilizan, a menos que se vaya a utilizar para hacer una fotografía en especial, como para congelar, no sé, algo súper rápido. Pues el teléfono no nos va a servir, pero lo contrario, para hacer fotografía el teléfono trae lo necesario, solamente es de intentar o de poner en práctica, o sea, practicar mucho, conocer básicamente todas las funciones que tiene y ver cuáles son las cosas que puedo hacer con mi teléfono, ¿verdad? No hay aplicaciones en sí para mejorar las opciones de velocidad, así que
invito a que utilicen su teléfono, las opciones que le brinda su teléfono, y eso sería bastaría para realizar nuestra fotografía. De acuerdo, Carlos. Don José Rigoberta Quintanilla nos dice, pregunto, si el ISO 100 es equivalente a DIN 100 o en qué está la diferencia. Perdón, ¿cómo fue? Nos decía, si el ISO 100 es equivalente con DIN 100 o en qué está la diferencia entre el ISO y el DIN. El ISO y el... ahí no le, D-I-N, DIN. T-I-N. Ah, el tiempo, me imagino que quiso decir. Uno sobre... en realidad no hay equivalencia. Lo que... A ver, sería un poquito técnico para meterme en ese tema, pero cada número, por decirlo así, digamos, si nosotros pasamos de una velocidad de 1 sobre 60 a 1 sobre 80, estamos dando, en términos fotográficos, un paso más de luz a la fotografía. De igual forma, si nosotros pasamos de ISO 100 a un ISO 400, le estamos dando un paso más de luz a la fotografía. Pero no tiene, podría hacerse eso lo similar que tiene ambas cosas, pero lo que va a determinar qué velocidad y qué ISO voy a utilizar va a ser, digamos, la exposición que tengo en mi fotografía. Recordemos que si nosotros tenemos como objetivo congelar un movimiento, ya sea que la persona vaya corriendo, vaya trotando, pues yo voy a tener claro que mi prioridad va a ser una velocidad alta, y por ende colocar una velocidad alta para hacer mi fotografía, debe que por las condiciones de luz que hay en ese momento, mi fotografía se ponga subexpuesta. Entonces lo que voy a tener que compensar es esa falta de luz en mi fotografía por velocidades altas, subiendo el ISO para llegar a una exposición correcta y que tenga mi fotografía con una exposición correcta. De acuerdo, Carlos. Nos dice Susana Joma Rivera, ¿qué rol juegan ahí los megapíxeles de la cámara? Perdón, no la entendí, se cortó. Dice, ¿qué rol juegan ahí los megapíxeles de la cámara? En realidad no juega ningún papel la cantidad de megapíxeles que pueda tener nuestra cámara. Al final los megapíxeles lo que va a determinar es la calidad de imagen que podamos tener a la fotografía final. En el tema de velocidad e ISO y exposición, siempre poder realizar esas modificaciones, por decirlo así, en nuestra fotografía, independientemente tengamos 10 megapíxeles, 15 megapíxeles, 20 megapíxeles. Lo único que sí va a variar es la calidad, la nitidez de la imagen, los detalles de la imagen. Eso es lo que va a variar nada más. De acuerdo, Carlos. Si tienen más preguntas, déjenlas en el chat, en lo que le leo yo a Carlos la siguiente pregunta que nos han dejado comentario. Dice don José Alfredo Soriano, yo tengo un iPhone y todo lo que vemos en su clase no lo tiene el iPhone y me extraña por ser un teléfono muy caro. Entonces, ¿debo asumir que ese teléfono va a tomar siempre la mejor foto? ¿Solo debo de preocuparme que tenga el lente limpio? No tengo opciones para parametrizar el teléfono, la cámara del teléfono. Sí, fíjese que sería de ver qué tipo de iPhone se utiliza, ¿verdad? Normalmente todos los teléfonos traen algún modo profesional o pro. Hasta donde yo tengo entendido, los iPhone también lo traían, al menos que ya los últimos ya no lo traigan. Ahí sí necesito actualizarme, para serles sincero. Pero en dado caso no lo traiga su iPhone, en realidad la calidad de la imagen de esos teléfonos son muy buenas. O sea, no hay que preocuparse en ese sentido. De hecho, trae un buen sistema tecnológico que ayuda a la imagen a ser mucho mejor todavía por su inteligencia artificial que traen. Sería de ver exactamente cuál es el modelo que tiene y verificar si tiene las opciones de modo profesional. Y yo creería que sí lo tendría, solamente sí tendríamos que
que verlo, ¿verdad? Que revisar ahí. De revisarlo, pero de que la calidad de la imagen, de eso sí no se preocupe, la calidad de la imagen de los iPhones son muy buenas y hacen muy buen trabajo en el tema de exposición y en el tema también de control de ISO. De acuerdo, Carlos. Nos dice don José Rosendo Herrera. Buenas tardes. ¿En qué parte del teléfono encuentro fotografía profesional? Bueno, es que en todos los sistemas, recuerden que, por ejemplo, un Movistar, va a entrar en tema de marca, no va a traer o no va a ser el mismo sistema operativo que otra marca, ¿verdad? O sea, pueden variar en el tema de interfaz, o sea, de cómo me pueden presentar las opciones que me brindan los teléfonos, pero básicamente siempre va a estar en los apartados de las opciones, ya sea en modo retrato, automático, paisaje, etcétera, etcétera. En esos modos tendría que estar en el modo profesional. Si usted no lo encuentra en los apartados, en las opciones que podemos ver visibles, les recomiendo ingresar ya sea en los ajustes o en más opciones para ver si en las más opciones nos brinda el tema de fotografía profesional, el modo profesional del teléfono. De acuerdo, Carlos. Muchas gracias por la respuesta. Gustavo Cornejo nos dice, ¿a partir de qué velocidad puedo hacer fotografías a mano alzada? Bueno, normalmente se puede empezar a realizar fotografía a mano alzada a 1/100 para asegurar que no haya mucha trepidación, pero tenemos que tener en cuenta también el movimiento que vaya a estar haciendo el sujeto. O sea, muy fácil, nosotros podríamos realizar una fotografía a mano alzada a 1/100, pero probablemente el sujeto se esté moviendo demasiado rápido y necesitamos aumentar esa velocidad, o caso contrario, probablemente el sujeto no, sino que el ambiente, no haya mucha luz en el ambiente y nosotros tengamos que bajar la velocidad por la necesidad de tener mayor luz en nuestra fotografía. Entonces, si ustedes necesitan hacer fotografía a mano alzada, pues se recomienda utilizar o no bajar de una velocidad de 1/100 y tomar en cuenta también si el sujeto está en movimiento muy rápido y también las condiciones de luz que tengamos en el lugar de hacer la fotografía. De acuerdo, Carlos. Muchas gracias. Cecilia Rodas pregunta, no sería la pregunta. Luis David Rivera, ¿cómo saber qué velocidad utilizar para mis fotografías? Esa pregunta es un poquito complicada porque todo va a depender, como le mencionaba, del movimiento que vaya a estar haciendo mi objetivo a fotografiar. Digamos, si estoy fotografiando un carro, probablemente voy a necesitar velocidades súper rápidas de 1/1000 o más, dependiendo de la velocidad que vaya el carro. O si fotografío a una persona caminando, pues fácilmente la puedo fotografiar a una velocidad de 1/100, 1/160 y congelo su movimiento. O sea, todo va a depender de la velocidad y por eso, bueno, la fotografía es bueno conocer teoría, pero es mejor ir a práctica, ¿verdad? Ir viendo cómo modifica o cómo afecta cierta velocidad o cierto ISO, cierto valor ISO a mi fotografía con las mismas condiciones de luz que tengamos en el lugar. Y ahí ustedes van a conocer de mejor detalle cómo poder manejar su cámara en ciertas situaciones. De acuerdo, Carlos. Nos preguntan Marcos Torres, ¿cuál es el ISO recomendable en interiores para tomar fotos con interiores en luz de día? Con luz de día. Bueno, en interiores normalmente se va a tener que subir el ISO por las condiciones de luz que haya, pero es de pruebas. Podemos trabajar con ISO 200, ISO 400, pero todo va a depender qué tan expuesta está mi fotografía y qué tanto puedo bajar la velocidad en la escena. Caso contrario, en el exterior normalmente uno trabaja con ISO 100, ISO 50, que es el valor mínimo que nos puede brindar los diferentes aparatos fotográficos. A menos que
sea un día muy soleado, perdón, muy nublado o no haya mucha cantidad de luz y nosotros estemos trabajando fotografiando debajo de una sombra. Ahí pues probablemente vamos a tener la necesidad de subir el ISO porque no podemos bajar más la velocidad de obturación. Pero se recomienda pues trabajar con ISO 100, ya sea en interior o en exterior, por el efecto que brinda o que da el ISO en las fotografías, que nos da un ruido digital y nos afecta en la calidad y la nitidez de la fotografía. De acuerdo, Carlos, muchas gracias. Bueno. Por aquí tenemos a Susana Joma, que nos dice, gracias por los conocimientos compartidos hoy. También don Francisco Mixco nos dice, interesante y he aprendido a conocer mejor mi móvil. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar conectados en el curso y por participar también con sus preguntas. Y no tenemos más por el momento, Carlos. Nos vemos el próximo miércoles en el módulo 4, ya final también. Ya pasó un mes casi desde que iniciamos con esto. Y deme un segundo. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta, Carlos, que acaba de llegar. Okay. Muchas gracias por impartir su experiencia y a los coordinadores por estar pendientes de los pensionados. Muchas gracias a usted, don Rigoberto, por estar presente en estos temas y en los cursos que impartimos. Así que por el momento no tengo más preguntas y nos veríamos el próximo miércoles en el módulo 4, la composición fotográfica. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes para todos y nos vemos el próximo miércoles. Feliz tarde, cuídense. Buenas tardes.